es una de las películas más aterradoras de la historia. Fue realizada por cineastas consagrados y sigue siendo influyente. Pero detrás de cámara sucedieron hechos aún más escalofriantes, incluso macabros, que originaron una oscura leyenda. Hoy, en Hollywood al desnudo, la maldición de Poltergeist. Si bien se volvió famoso por una obra humanista y esperanzadora, Steven Spielberg siempre fue fanático del terror. De niño disfrutaba asustando a sus hermanas. Primero las hacía dormir con dibujos de monstruos en un pizarrón. Luego se ponía papel higiénico mojado en la cara para fingir que se arrancaba la piel. Así iba inventando nuevos trucos para espantar. Ellas gritaban, pero notó que les encantaba ser aterradas. A principios de los 80 ya era un director de primer nivel, cuando escribió El tratamiento de Poltergeist. El título hacía referencia a un fenómeno paranormal provocado por fuerzas invisibles. Spielberg vislumbraba un nuevo éxito, pero no el horror que se aproximaba. El tratamiento de Poltergeist fue comprado por MGM, pero ahí mismo apareció el primer problema. Spielberg ya había filmado con Universal Pictures para dirigir E.T., el extraterrestre, y no se le permitía realizar una película de un estudio competidor, pero el acuerdo lo dejaba ser el productor de Poltergeist. Debía buscar un director, y pronto dio con Tobe Hooper. Nacido en 1943, sorprendió al mundo con The Texas Chainsaw Massacre, una epopeya de perversión y muerte, que lo condujo a más propuestas de terror. Además de saber asustar, plasmaba una mirada lúgubre del sueño americano. Aunque se contrató a Hooper, la figura preponderante siempre fue Spielberg. Como E.T. seguía en preproducción, podía trabajar en las dos películas al mismo tiempo. Esto terminaría generando una polémica acerca de quién fue el verdadero director de Poltergeist. Spielberg también coescribió el guión con Michael Grace y Mark Victor. Los tres concibieron la historia de los Freeling, una familia de clase media. Todo parece brillante cuando se mudan a una casa de Cuesta Verde, una comunidad unificada de California. Entonces comienzan a suceder fenómenos extraños. Carol Ann, la hija menor, es secuestrada por las entidades del inframundo. Con la ayuda de 3 parapsicólogos, los padres deberán rescatar a la pequeña. Con el guión listo, Spielberg supervisó el proceso de casting. Los roles de los padres fueron ocupados por Craig T. Nelson y Joe Beth Williams. Luego tocó hallar a los 3 hijos. El papel de Dana, la adolescente, quedó en manos de Dominic Dunne. Robbie, el hermano del medio, sería interpretado por Oliver Robbins, pero faltaba Carol Ann. Hubo un casting exhaustivo, pero ninguna candidata convenció a Spielberg. Encontró la solución caminando por los estudios de MGM. Vio sentada sola a una dulce niña rubia y le preguntó cómo se llamaba. Ella respondió Heather O'Rourke y aclaró que no podía hablar con desconocidos, pero él conversó con ella y supo que tenía a su actriz. Con todos sus responsables a bordo, Poltergeist estaba lista para ser filmada, aunque nadie pudo prever lo que venía. Con un presupuesto de $10 millones, el rodaje de Poltergeist comenzó en mayo de 1981. Los exteriores tuvieron lugar en Simi Valley, un suburbio al norte de Los Ángeles. Spielberg trataba de generar buen clima en sus rodajes, pero no pudo evitar que desde el principio surgieran diversas complicaciones. Cada jornada era agotadora, especialmente para Nelson y Williams. Al final del día, la actriz regresaba al apartamento que alquilaba en Los Ángeles. La primera noche notó que los cuadros estaban torcidos. Los enderezó y se acostó, pensando que solo era un problema de la vivienda. Pero al volver la noche siguiente, los cuadros de nuevo figuraban torcidos. Ese fenómeno se repitió durante todo su hospedaje. Williams se asustó y creyó que alguien trataba de enviarle un mensaje para decirle que no hiciera la película. Igual continuó trabajando. Pero hubo más acontecimientos misteriosos dentro del set, como objetos que desaparecían y accidentes riesgosos. El más alarmante fue padecido por Robbins. Debía rodar una escena en la que Robbie es atacado por un payaso. Los brazos contaban con un mecanismo que simularía un estrangulamiento. Cuando gritaron acción, el chico parecía ahogarse de verdad. Incluso chilló que no podía respirar. Todos pensaron que estaba ejecutando una notable improvisación, pero Spielberg advirtió que su cara se ponía morada, así que detuvo la toma y corrió hacia Robbins para quitarle los brazos del payaso. Recién ahí descubrieron que había fallado el mecanismo. Otra secuencia de riesgo involucró a Williams. En los momentos culminantes, su personaje cae a una piscina de barro, donde emergen esqueletos. Debía estar aterrada y no precisó esforzarse.
La inquietaban los reflectores y los ventiladores de 16 toneladas de ancho. Imaginó que podría caer un farol y electrocutarla. Spielberg comprendió su preocupación. Se metió en la piscina, cuidándose de no quedar en cuadro, y le dijo que si caía una luz, al menos morirían electrocutados los dos. Ella se sintió más aliviada durante las 5 jornadas que demandó esa parte. Una vez que la secuencia quedó lista, Williams elogió al equipo de efectos especiales de maquillaje. Los cadáveres le parecieron muy realistas. Entonces, Craig Reardon, uno de aquellos artistas, le reveló que habían usado cuerpos reales. Dijo que había comprado 13 esqueletos quirúrgicos traídos de la India que se usan para colgar en los salones de las escuelas. Eran más baratos que fabricarlos y solo bastó caracterizarlos para que parecieran deteriorados. La actriz no podía creerlo. Luego de contratiempos y secretos lúgubres, el rodaje de Poltergeist culminó en agosto de 1981. La postproducción fue larga, pero sus responsables palpitaban un éxito, y lo fue. Se estrenó el 4 de junio de 1982 y el público acudió en masa. A la semana siguiente fue opacada por E.T., pero eso no detuvo la marcha triunfal. Recaudó $121 millones. La crítica la llenó de elogios y hablaba de cómo Spielberg dominó aquel verano. Al año siguiente obtuvo 3 nominaciones al Oscar. El suceso de Poltergeist parecía haber puesto fin a una experiencia difícil, pero el horror apenas empezaba. Gracias a Poltergeist, Dominic Dunne obtuvo amplia exposición. Recibió más ofertas laborales, incluyendo un papel en la miniserie de ciencia ficción B. Pero su vida era un calvario. En 1981 había conocido a John Thomas Sweeney, un chef en ascenso. La relación empezó bien, pero pronto él demostró ser posesivo y violento. La joven debió soportar sus golpizas, hasta que en agosto de 1982 lo abandonó. A este caso ya le dedicamos un video, pero ahora es preciso detenerse en su punto más terrible. La noche del 30 de octubre de 1982, Dunne estaba en su casa con David Packard, un compañero de B. Planeaban ensayar escenas. A las 21 horas tocaron a la puerta. La actriz abrió. Era Sweeney. Él le pidió perdón, dijo que estaba angustiado y rogó por una segunda oportunidad. Ella lo rechazó, pero él no lo soportó. Comenzaron a discutir hasta que Sweeney la tomó del cuello y lo apretó con fuerza. Apretó tan fuerte que la dejó sin aire. Dunne fue hospitalizada de inmediato. Los médicos lograron salvarla, pero igual quedó con muerte cerebral. Sus padres sabían que ese estado era irreversible y debieron autorizar que la desconectaran de la máquina que la mantenía con vida. Murió a los 22 años. La noticia devastó a todo Hollywood, incluyendo a sus compañeros de Poltergeist. Veían en ella a una muchacha talentosa y con un futuro prometedor. Por su parte, Sweeney fue llevado a juicio y declarado culpable de homicidio. Solo permaneció 2 años y medio en prisión. Volvió a trabajar en restaurantes y cambió su identidad. El asesinato de Dominic Dunne provocó que algunos medios lo conectaran con los extraños episodios del rodaje de Poltergeist. Comenzaron a aparecer artículos que se preguntaban si había una maldición. La respuesta llegaría en la forma de más muertes. Cuando el éxito de Poltergeist era un hecho, surgió la posibilidad de hacer una secuela. Ni Spielberg ni Hooper se interesaron. El proyecto fue continuado por Grace y Victor. Además de escribir el guión, oficiaron como productores. Ambos leyeron acerca de la maldición, pero no le dieron importancia. La dirección recayó en el inglés Brian Gibson. Poltergeist 2, The Other Side, vuelve a tener como protagonista a la familia Freeling. Ahora viven en Arizona, pero son acechados por una nueva amenaza infernal. Una criatura capaz de adoptar la forma de un sacerdote llamado Henry Kane. Para este nuevo personaje se convocó a Julian Beck, un veterano actor de teatro independiente, con algunas intervenciones en cine y televisión. Pero Gibson no estaba seguro. Beck padecía cáncer de estómago y le quedaba poco tiempo de vida. En su primera reunión, el director le preguntó por qué aceptaba un trabajo tan exigente, estando muy mal de salud. Él le respondió que primero quería ganar dinero para sus seres queridos, pero sobre todo anhelaba representar al epítome del mal para deshacerse de ciertas cosas íntimas. Beck demostró un compromiso absoluto desde la lectura del guión y durante los meses que llevó el rodaje. Todos respetaban su profesionalismo y cordialidad.
aun cuando su deterioro físico era evidente. Murió el 14 de septiembre de 1985, al poco tiempo de culminada la filmación. Beck no fue la única pérdida en Poltergeist 2. Dentro del elenco también se encontraba Will Sampson. Encamaba a Taylor, un chamán aliado de los Freeling. Al ser un hombre místico en la vida real, había bendecido el set y alejó las malas energías. Pero nada lo salvó el 3 de junio de 1987. Debía someterse a un trasplante de corazón y pulmón. Todo parecía haber salido bien, pero en el postoperatorio tuvo una complicación renal. Falleció al instante. A pesar de las muertes de Beck y Sampson, Poltergeist 2 recaudó $40 millones, cuando había costado 19 millones. Las críticas fueron negativas, pero MGM dio luz verde para una tercera entrega. Mientras tanto, la leyenda de la maldición crecía y estaba por cobrarse a su víctima más inesperada. La producción de Poltergeist 3 empezó con inconvenientes. Grace y Victor se negaron a volver. El estudio contrató al director Gary Sherman, que tenía experiencia en el terror, pero la prioridad pasaba por tener a la cara más visible de la saga, Heather O'Rourke. Por su interpretación de Carol Ann, obtuvo fama y papeles en cine y televisión, y estaba ansiosa por actuar en la tercera película de Poltergeist. No obstante, la madre y el manager tenían dudas. Después de rodar la segunda entrega, la pequeña experimentó síntomas de gripe. Luego presentó hinchazones en los pies y las piernas. Su médico de cabecera no la supo diagnosticar. Tampoco los médicos a los que la familia acudió después. Poco antes de la filmación de Poltergeist 3, vieron a otro especialista que sí creía tener la respuesta: la enfermedad de Crohn, una inflamación del intestino. Pese a su dedicado estado de salud, Heather viajó a Chicago para trabajar en la película. Muchas escenas requerían destreza física, aunque nunca se quejó. De hecho, transmitía la frescura de siempre. Aún así, debía permanecer medicada. Tenía fe en su recuperación y pensaba en su porvenir. No quería quedar encasillada en Carol Ann y soñaba con ser directora. Pero el 31 de enero de 1988 se despertó con vómitos y un fuerte dolor de estómago. Ni siquiera podía comer. A la mañana siguiente respiraba con dificultad y enseguida se desmayó. Los paramédicos la llevaron al hospital y en el camino sufrió un infarto y perdió la conciencia. Lograron reanimarla y trasladarla al hospital de San Diego, pero allí tuvo un paro cardiorrespiratorio durante un shock séptico. Murió con apenas 12 años. Los estudios posteriores revelaron la verdadera causa del deceso: una grave obstrucción del intestino, provocada por una estenosis congénita intestinal. Indignada, la madre demandó por negligencia a los médicos que la habían tratado en su momento. No habían identificado una enfermedad que la niña probablemente acarreaba desde su nacimiento. La muerte de Heather también afectó a la producción de Poltergeist 3. Sherman consideró suspender el rodaje, por respeto a la joven y a su familia, pero MGM le pidió terminarla. Debió reescribir el final y contrató a una doble. De todos modos, la película fue un fracaso comercial. Poltergeist nunca tuvo más secuelas, pero la maldición jamás dejó de ser un tema de debate e inspiró más artículos periodísticos. La gran incógnita es cómo pudo haber surgido. Las teorías más firmes apuntan a los esqueletos reales usados en la secuencia de la piscina, un sacrilegio que podría haber provocado la ira de las almas. Como esto es imposible de confirmar, sigue siendo un misterio. ¿Ustedes qué opinan? Poltergeist nació de los miedos juveniles de su creador, pero siempre cargó con un aura tenebrosa. Una escalada de accidentes y muertes generó que se hablara de una maldición. Ya no importa si es real o una desafortunada cadena de coincidencias. Solo es seguro que terminó siendo más perturbadora que la propia película. Son fanáticos y se enorgullecen de serlo. Su nivel de devoción genera respeto y simpatía, pero muchas veces el cariño se convierte en obsesión y terminan cruzando todos los límites.